está en pie, abrir las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Hoy quiero hablar bajo el título Los beneficios de la imposición de manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguimos y hay mucho para sacar todavía de estos temas, mucho para aprender. Así que hay beneficios cuando las manos son impuestas sobre la cabeza de personas. Así que eso queremos hablar, sobre los beneficios sobre la imposición de manos. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre de Jesús: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oramos al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, por esta lectura. Poderosa es su palabra, Señor, para transformar, para cambiar, oh Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Háblanos, Señor, una vez más en este momento. Enriquece nuestras vidas, Señor, oh Dios de gloria, por esta palabra bendita, Señor, que está siendo transmitida por la boca de sus siervos, Señor. ¡Aleluya! Sea recibida, Señor, en cada vida y en cada corazón, sí, para gloria y honra de su nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Con un fuerte aplauso y gloria a Dios, tomamos asiento en el nombre de Jesús. Cuando comenzamos a estudiar esta última de las epístolas de Pablo a los hebreos, el apóstol es bastante claro aquí, hablándonos primeramente, como dice el título, los beneficios. ¿Alguien sabe en este lugar qué es un beneficio? Se dice beneficio a ese favor. Beneficio se dice a eso que se le delega a una persona favoreciéndola. Algo que se imparte para que esa persona reciba algo más de lo que la persona había entregado. Eso es un beneficio. Cuando la persona se acerca, está esperando de parte de Dios y por medio de ministros la imposición de manos, para que por medio de esa imposición sean impartidos beneficios a esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando alguien tiene dinero y lo quiere ahorrar, siempre se busca el mejor banco en donde colocar ese dinero, y se buscan los intereses que el banco da, porque los intereses de ese banco es lo que estoy leyendo, el beneficio que el banco entrega. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia nos habla de que Dios nos enriquece con bendiciones y que no debemos olvidar, dice el Salmo 103, ninguno de sus beneficios. Cosas que nos benefician, cosas que nos aprovechan, algo que quizás no merecíamos, pero por el solo hecho de habernos acercado con fe y ante una imposición de mano, se recibe ese beneficio. Espero que la iglesia lo entienda. Aquí Pablo comienza diciendo que el tema de la imposición de mano es uno de los rudimentos. Y cuando dice rudimento, creo que alguna vez le enseñé
Significa principio básico, algo que la iglesia debe saber. Algo que la iglesia desde el principio, cuando comenzó la iglesia a caminar, ya debe saber que entre la doctrina está la imposición de manos. O sea que cada creyente no debe rehusar la imposición de manos. Muchas veces observamos gente venir y no participar de la cena del Señor. Y uno dice, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Esa persona está rehusando ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso está rechazando ser participante de la cena del Señor. Lo mismo cuando se pasa a un altar y alguien rehúye el altar. Esa persona está rehusando recibir un beneficio de parte de la imposición de manos. Por eso la imposición de manos mucha gente no lo entiende. Simplemente está pensando es un rito, una costumbre. No, Señor, es algo bien establecido en la palabra de Dios, en donde desde el Antiguo Testamento se separaba a los hijos y se los bendecía. Se separaba a los líderes, por ejemplo, a la tribu de Leví, se los bendecía. Se separaba a líderes para ocupar ministerios en el desierto o más allá, y se los bendecía imponiendo manos. Pasó el tiempo, Jesús siguió con esta costumbre, estableciéndola en los discípulos y en la gente que le rodeaba. Él colocaba las manos, no siempre, pero en muchas ocasiones, para impartir algo. Y esta misma costumbre pasó a la iglesia primitiva. Tanto Juan, Pedro, Pablo y todo creyente debe entender que la imposición de mano es algo tan importante para comenzar un camino bendecido. Así que cuando comienzo a leer esto, Pablo dice, esto es parte de la doctrina, como hay doctrina del bautismo, así también está la doctrina de la imposición de manos. La semana pasada habíamos hablado sobre un primer punto y dijimos que cuando se imponían las manos se bendecía. ¿Cuántos recuerdan ese tema? Segundo punto, habíamos dicho que se ponían las manos y la gente recibía sanidad, la gente podía recibir un milagro simplemente por la imposición de manos. Ahora quiero llevarlos a meternos de lleno a estudiar este texto. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, se habla muy claramente de la iglesia teniendo esta práctica, llevándola a cabo todo el tiempo. Y por eso la iglesia en la actualidad, siguiendo principios bíblicos, debe hacer exactamente lo mismo. ¿Lo tiene mi hermano? Hechos capítulo 5, versículo 12. En el nombre de Jesús. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Me llama mucho la atención. A ver si me acompañan, 5:12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Correcto? Incorrecto. Lo volvemos a leer. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Correcto o incorrecto? ¿Por qué incorrecto? No, porque no dice manos. No tendría que decir manos. No tendría que decir plural si está hablando de los apóstoles. Según la gramática tendría que ser plural. Pero ¿por qué es singular? Porque nunca nada
nosotros. Todo lo hace la mano de Dios. De manera que cuando colocamos manos para bendecir, no somos nosotros, es la mano de Dios en nuestras manos. Cuando oramos por sanidad, no son nuestras manos, sino la mano de Dios haciendo ese milagro. Cuando yo levanto mis manos, no son mis manos, sino las manos de Dios moviéndose en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. No es de nosotros, es de Dios. Los apóstoles lo tenían bien claro. Para que la mano de Dios obre, tenemos que estar todos unánimes, pensando y diciendo: Dios tiene que mover su mano. Uno de los problemas donde Dios no puede operar es cuando la gente alrededor no cree, cuando la gente alrededor rechaza la palabra. Porque muchas veces usted lo va a ver, Jesús es Jesús, pero la gente, los religiosos, lo rechazaron. Por eso hay tantos religiosos que rechazan, y al rechazar no se ponen en unanimidad, pero a pesar de eso, la mano de Dios no se detiene. Había mucha gente que rechazaba a Jesús, estaban ahí presentes simplemente para murmurar de Él, pero eso no impedía que haya sanidades, prodigios y milagros. No importa, mi hermano, quién se pueda oponer a lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios siempre va a correr y la palabra va a ser glorificada. La palabra de Dios va a sanar, la palabra de Dios va a hacer milagros, la palabra va a transformar, la palabra va a restaurar, la palabra va a cambiar, porque la palabra de Dios es poderosa. Yo siempre pensé, los que perdieron fueron ellos, porque no entendieron que el día de su visitación había llegado. Muchas veces la gente no entiende y los que pierden son ellos, porque el paso de Dios es un paso corto. Cuando Dios viene es un tiempo limitado. Cuando levantaba profetas eran tiempos limitados. Por eso es importante que usted entienda: durante el tiempo que estoy aquí, tengo que andar de día. Tengo que hacer las cosas de día. Porque va a llegar el tiempo de noche cuando ya no lo podremos hacer. Y si alguien se queda en la noche es porque ya se perdió. Pero los que son de día creemos: Maranata, Cristo viene. Por eso aquí se declara por medio de Lucas, en el libro de Hechos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Seguimos avanzando. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 28 al versículo 30. ¿Lo tienes? Jesús, A ver. para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A ver. Dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había unanimidad en ellos. Y dice la Escritura del verso 28: para hacer cuanto tu mano, no para hacer cuanto nuestras manos pueden hacer. Nuestras manos tienen límites, nuestras manos están atadas, nuestras manos no pueden hacer cosas, solo el poder de
Dios puede hacerlo. Por eso la iglesia oraba y decía, Señor, como ese antiguo corito, mueve tu mano, Señor. Entonces la iglesia oraba, que la mano de Dios se mueva. Porque cuando la mano de Dios se mueva, van a suceder los milagros. Siempre me llamó la atención porque fueron el pueblo que vio la mano de Dios moverse, pero no los religiosos. Siempre me pregunto si eres pueblo o si eres religioso. ¿Y cómo lo sé? Porque el que ve la mano de Dios, por ejemplo, cuando Jesús entró en aquel asno, en aquella asna con aquel asnillo, cuando Él entró a Jerusalén, fue el pueblo y los niños de pecho quienes le dieron gloria. La palabra fue el pueblo que reconoció y dijo, ahí está la mano de Dios moviéndose, ahí está la mano de Dios entrando, ahí está el cumplimiento del profeta. Pero los religiosos decían, cállese, cállese. Por eso usted se va a dar cuenta cuando usted llega a ser religioso o cuando usted llega a ser pueblo. El religioso dice, cállese, cállese, cállese y no diga nada. Pero el pueblo entiende, no, este es el cumplimiento, esto es algarabía, esto es gozo, esto es fiesta, esto es ceremonia. El Señor está con nosotros y cuando el Señor entra, el pueblo le alaba, hasta los niños de pecho le cantan. Alguien que no entiende que de gloria. Si usted mira esta historia, el pueblo está alabando a Dios porque el cojo se sanó. Hay gente que alaba a Dios porque Alexis vino. Y al religioso no le interesa que Alexis haya venido. ¿Quién conoce a Alexis? Si no solo Gabriel y Mónica. ¿Se entiende? A veces hay gente que dice, yo no le conozco porque voy a hacer tanta algarabía. Pero cuando alguien entiende y dice, yo no le conozco, pero mi padre le conoce. Y fue mi padre que lo invitó a venir. Fue mi padre que le dijo, entra. Y fue mi padre que dijo, hagamos fiesta. El religioso no participa porque no entiende. Pero el que lo entiende dice, hagamos fiesta, gocémonos, alegrémonos, porque muerto era, pero ha revivido. Por eso estaban todos aquí, si usted lee todo el contexto, está el pueblo alabando y glorificando a Dios porque el cojo saltaba. Pero los religiosos estaban pensando cómo le callamos la boca. ¿Y cómo hacemos para que esto no dejen o dejen de hablar y hablar y hablar y hablar con denuedo de Jesús? Por eso, mi hermano, siempre son los religiosos el problema de cualquier iglesia. Anoche hablábamos del fariseo sano y del fariseo corrompido. El fariseo sano es el que enseña, instruye, y mientras habla la palabra de Dios es un fariseo. Soy un fariseo aquí, en este momento. Pero cuando alguien no está cumpliendo con la palabra de Dios, es un fariseo malo, porque es un hipócrita que está cumpliendo con la palabra de Dios. Cuando usted leía eso, que leyó hoy en el momento de la ofrenda, yo lo analizaba y decía, eso fue lo que Dios siempre pidió, un pueblo de alegría. Siempre pidió un pueblo de fiesta, un pueblo que se goce, porque cuando Dios comienza a mover su mano, la iglesia siente algo dentro suyo. Es como si Dios aquí me hubiera sanado, es como si Dios aquí hubiera hecho milagros, es como si Dios aquí me hubiera traído. Oh, hermano, seamos parte de los que alaban. Por eso la iglesia se encerró a orar. Porque los religiosos ya estaban hablando de cómo frenar a los apóstoles. Siempre el diablo se reúne para hablar cómo frenar el avivamiento. Y los religiosos son los causantes de frenar el avivamiento. Por eso piense por un momento, ¿es pueblo o es religioso? Es como usted sienta. Cuando usted llega a la iglesia, piense cómo entré, como un religioso o entré como un pueblo.
pueblo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que el religioso ya cree saberlo todo. El religioso no necesita recibir más beneficios. Ya los tiene. ¿Qué otros beneficios puede haber? Ya el religioso cree que ya está todo hecho. En cambio, el pueblo siempre dice: yo necesito un poco más de Dios. Publicano, ¿cuál es tu religiosidad, publicano? Yo oro, no necesito orar más. Ya tengo 3 días o 3 horas de oración diaria. Diezmo, doy limosna, hago esto, aquello. Ya no necesito más nada. Sos un religioso publicano. Pero aquel que es del pueblo, que es pecador, él está golpeando su pecho. Todavía está pidiendo un beneficio. Sé propicio a mí, un pecador. Hay gente que se acerca a Dios golpeando el pecho. Todavía necesito de Dios. Todavía necesito su bendición. Todavía necesito su gracia. Todavía necesito su misericordia. Todavía necesito que Dios mueva su mano. Si ese aplauso para el Señor, la gloria, la gloria. Así que ya hemos tocado bendecir, sanidad. Ahora vamos a entrar en el tema de lleno. Punto 3. Por medio de la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es un trabajo en equipo. Felipe había dejado la iglesia central de Jerusalén porque él es un evangelista y siente un llamado a la calle. Este evangelista no se encerró en las 4 paredes de Jerusalén. Hay gente que se encierra y no quiere salir de las paredes. Pero él no, él dijo: yo tengo que salir de las paredes. Él habló de ser testigo. Yo recuerdo bien lo que él me dijo antes de partir. Él habló a los apóstoles reunidos en aquel día. Y los apóstoles me informaron lo que él dijo. Y él dijo que derramaría el Espíritu Santo. Y de que en ese momento ellos serían testigos y que el Espíritu Santo caería en Jerusalén. De Jerusalén se tendrían que mover a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, viendo que la iglesia no se movía, Felipe entendió el llamado de evangelista y él decide moverse de Jerusalén, va para las partes de Samaria. Predica en Samaria un mensaje poderoso que hasta el mago se convirtió. Cuando uno tiene el ungimiento del Espíritu Santo, no solo cuando uno recibe el Espíritu Santo, sino cuando uno tiene el ungimiento del Espíritu Santo, hasta los muertos resucitan. Así que este mago que había engañado a Samaria terminó convirtiéndose a Dios. Se bautizó y quien se bautiza se añade a la iglesia. Así que se bautizó y se añadió al cuerpo de Cristo. Pero algo que Felipe entendió: no puedo imponer manos para que reciban el Espíritu Santo, pero hay un Pedro, hay un Juan que van a venir a este lugar y ellos lo van a hacer. Entonces, lo que yo estoy leyendo en esta tarde, en este versículo 17, cuando le imponían las manos recibían el Espíritu Santo. Yo quiero hacerte entender: no siempre cuando se imponen las manos
se va a recibir el Espíritu Santo. Pero acá dice que Pedro y Juan imponían las manos y recibían, pero no siempre Dios trabaja de esa manera. No son mis manos las que dan el don, sino la mano de Dios. Si alguien en algún momento cree que la mano es mágica y que tiene poder la mano, se ha equivocado, hermano. Porque esta mano es ordinaria, pero aquella mano es la mano de Dios. Y cuando esa mano se mueve por estas manos. Cuando Él quiere hablar, habla por esta boca. Porque así está establecido en la palabra de Dios. Profeta, os levantaré en medio de vuestros hermanos y a Él oiréis. Entonces, no son las manos las que van a derramar el Espíritu Santo. No siempre será así. Usted puede poner las manos sobre alguien y no va a hablar en lengua. No por eso significa que usted puede ser ungido. Porque el derramamiento del Espíritu Santo viene por medio del oír la palabra por la fe. O sea que yo le puedo orar a 25.000 personas y nadie va a recibir el Espíritu Santo si Dios no quiere. Se le puede orar a 25.000 enfermos y ninguno se va a sanar si Dios no quiere. Se puede orar a 25.000 muertos y ninguno se va a resucitar si Dios no quiere mostrar su poder y su gloria. La iglesia va entendiendo eso. Porque muchas veces creemos que nuestras manos son especiales. No, no son nada de especial. Recuerde, la mano de Dios es la especial. ¿Alguien lo cree aquí? Seguimos avanzando. En Hechos capítulo 10, verso 44 al 48, nos encontramos con el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. A ver. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a la palabra? Mientras, dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Porque una predicación es una disertación, o puede también ser llamado un discurso, una oratoria. Así que mientras Pedro está haciendo esa oratoria, ese discurso, la gente que le escuchaba recibió el Espíritu Santo. Nunca olvido cuando era muchacho, 16 años por ahí, 17 años. Me tocó ir a predicar en un anexo de la familia que teníamos en algún lugar por Solano, donde vivíamos antiguamente. Y me acuerdo que me tocó predicar ese día en el anexo, 15 personas, 20 personas. Una joven católica que por primera vez vino a la iglesia, vino al anexo, sin saber nada, sin leer nada de la Biblia. Simplemente parada atrás. Escuchó solamente la palabra al recibir el Espíritu Santo. Cerró sus ojos, escuchó la palabra, porque esto es obedecer. Levanta tus manos. Y levantó sus manos. Y comienza a buscar y a recibir la promesa del Padre. No sé cómo, pero de allá atrás comenzó a hablar en lengua, una voz
sucedió el cumplimiento de la palabra de Dios. No hubo imposición ni del pastor ni del joven que predicaba. Estaba solamente la mano de Dios moviéndose, no en el altar, sino allá en el fondo. No importa dónde esté, la mano de Dios se va a mover, la mano de Dios te va a tocar, porque mientras oigas, la palabra tiene poder. El que lo cree, diga gloria a Dios. El que lo cree, reciba en esta hora. Aleluya, y alaba arriba y baja y apapados. Pero no están bautizados, no importa. Esto es para el que cree. Pero es la primera vez que vino, ni siquiera que no son miembros. Yo llevo 20 años y no hablo en lengua. Ya vas a escuchar el por qué motivo no hablas en lengua. Por eso muchas veces hay una gran pregunta que hago: ¿hace cuánto que no hablas en lengua, iglesia? ¿Cuándo fue tu última vez que hablaste en lengua? Buena pregunta. A veces se dice: ¿cuándo fue la última vez que abrió la Biblia? Y algunos dicen el domingo pasado. Por eso, mi hermano, esto es importante que entendamos. Estos dones, en este caso el Espíritu Santo, en esta ocasión se recibe por medio del oír. Estaba predicando, creyó, todo hablaron en lenguas. Pero en la ocasión de Felipe en Samaria, cuando Pedro y Juan llegaron, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Otra pregunta que quiero hacer: ¿quiénes pueden poner manos para que reciba usted sanidad? ¿Solo un pastor? ¿Solo un diácono? No. Él dice que no. ¿Qué piensa usted que es más nuevo? Que no. O sea que si los diáconos y los pastores, no solamente ellos, entonces ¿quién más puede? Los que creen. ¿Habrá llegado alguien aquí que crea? ¿Habrá llegado a alguien aquí que las señales le puedan seguir? ¿Por qué hace esa pregunta? Miramos el libro de Marcos. Veamos si fue correcta la respuesta de estos varones aquí. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Jesús dijo estas palabras. Doy lectura en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que oran mucho. ¿Correcto o incorrecto lo que leí? Incorrecto. O sea que no arranca porque oré mucho. Estas señales seguirán a los que están mente ayuno y ayuno. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto de hoy. Estas señales seguirán a los que creen. Usted puede llegar a esta iglesia y si usted cree y pone las manos sobre alguien, ese alguien puede recibir una sanidad. Porque no es usted, es porque usted cree a lo que la palabra de Dios está diciendo. Pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto no es del ministerio, esto es para los que creen.
ministerio. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Y si usted cree en mi nombre, echarán fuera demonios. Si quiere lograr mediante ayuda, ejerza la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Acá dice claramente que los que creen echarán fuera demonios. Si usted todavía está acudiendo al pastor para echar un demonio, hay cobardía espiritual en usted. No ha entendido el mensaje todavía. El mensaje: no acudas al ministerio a menos que el ministerio sea requerido. Hay cosas que el ministerio puede hacer, pero hay cosas que la congregación que cree puede hacer. Por ejemplo, el ministerio, pastor, diáconos, pueden agarrar aceite y pueden ungir a una persona con aceite. Ya vamos a hablar bien sobre ese tema. El ministerio puede ungir con aceite, pero reprender, orar por sanidad, no es obra del ministerio solamente, sino de todos los que creen. ¿Cuándo fue tu última vez que te pusiste a pelear con un demonio? Hay gente que me dice: yo no tengo todavía esa experiencia. ¿Saben que los demonios están en todos lados? Solo provóquenlo y van a pelear con demonios. A veces cuando un pastor habla fuerte, un mensaje fuerte, provoca demonios y luego pelea con demonios, porque los demonios usan personas. Por eso le estoy diciendo: provoque y va a ver cómo los demonios saltan. Por eso, mi hermano, lo que hay dentro de nosotros se revela. ¿Y cómo se revela? Se revela por medio de la palabra. Por eso lo que hay: cuando hay oscuridad, salta oscuridad; cuando hay luz, salta luz. Cuando alguien está lleno de luz, su palabra es luz. ¿Y qué es lo que es la palabra? Por más fuerte que sea, la palabra es luz, porque la palabra es lámpara a mi pie, lumbrera a mi camino. O sea que por más dura que sea la palabra, ella viene a alumbrar. Y acá me está alumbrando y me está diciendo: si usted dice creer, entonces comience a orar con fe. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. No estoy hablando en lengua. ¿Cuál será el motivo? Falta de fe. Pero yo hablé lengua hace 20 años atrás y nunca más. Falta de fe. Le faltó seguir avivando el fuego, porque el Espíritu Santo no fue para ese altar de esa noche. El Espíritu Santo no fue para esa tarde en el campamento. El Espíritu Santo fue para estar contigo todos los días de tu vida. Por eso Pablo dice: aviva el don de Dios que está en ti. Si se murió, es porque dejó de creer o de pedir. La gente llora por algo cuando lo tiene, no le da valor. La gente pide una iglesia cuando la tiene, no le da valor. La iglesia pide un pastor cuando lo tiene, no le da valor. La iglesia pide hermanos que vengan de la calle y los hermanos vienen y no le dan valor. Así también pasa con los dones del Espíritu de Dios. Dios da los dones, pero la iglesia a veces no le da valor. ¿Habrá algún entendido que dé valor a lo que Dios ha dado? Por eso dice la Biblia: tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no le da daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero el
el pastor oró y no pasó nada. ¿No te diste cuenta de algo? Que Dios te dio un mensaje. No arranca en el pastor, arranca en ti. Cuando la gente ora, cuando la gente ayuna, cuando la gente se consagra, las señales te comienzan a seguir. Por eso, a medida que voy a los hogares a enseñar, veo señales. Y digo, ¿para qué se deben estas señales? Es porque Dios está trabajando. La mano de Dios se está moviendo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero seguir avanzando. Así que el pueblo puede poner manos para echar fuera demonios, para imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. No, pero algunos dicen que no hay que poner las manos sobre los endemoniados. Seguimos avanzando. Punto 4. La imposición de manos es para levantar ministerios dentro de la iglesia. ¿Cuánto están aprendiendo? O sea que esto es un beneficio. Sanidad, bendición, recibir el Espíritu Santo y ahora recibir un ministerio. Se recibe no de boca. Usted es líder de oración. Así no se recibe. Debe haber imposición de mano. ¿La hubo? No hubo. Próximo domingo sabremos el por qué no hubo. Pero todo ministerio, correcto, debe tener imposición de manos del pastor. Porque es bíblico. Cuando fuiste diácono, puse mis manos. El presbiterio, la junta puso las manos. Si no hay posición de mano, algo no está funcionando. Es impresionante eso, tiene que entenderlo. Pero no voy a entrar hoy a ese tema. Pastor. Esa cara dice, ay, pastor. Y acá cada domingo tocaremos ese tema. ¿Por qué domingo? Porque el domingo no estoy, así que será el próximo. Así que el tema que quiero tocar ahora como punto: los nuevos ministerios son levantados por imposición de manos. Hechos, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. ¿Alguien que diga gloria a Dios? En el nombre de Jesús, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los nuevos diáconos. La palabra diácono todavía no existía. Existía la palabra ministro, servicio, pero la palabra diácono todavía era una palabra no manipulada, no usada por los apóstoles hasta ese entonces. Por primera vez el Espíritu Santo habla por boca de ellos y dice: necesitamos levantar 7 varones. Y dice que la propuesta le agradó a la multitud. Y dice que eligieron. Fíjese lo que le voy a enseñar hoy. Los diáconos pueden ser elegidos por el pueblo. Y en otras ocasiones pueden ser solamente elegidos por el ministerio. Pero es importante entender que en cualquiera de las dos maneras, que el pueblo elija a uno de entre ellos, o que el ministerio llame a algunos entre ellos, en ambas ocasiones las manos deben ser colocadas.
ese ministerio. Acá dice el versículo 5, le agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Lo ponen a Esteban en primer lugar porque entre los 7 Esteban era diferente a los 7. Siempre va a haber uno que se va a destacar por encima de todos. Aunque todos sean ungidos, siempre va a haber un ungido más ungido que todos. Entonces Esteban fue destacado en medio de todos ellos, varón lleno de fe. El hombre creía en lo que Dios estaba haciendo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Junto con él estaba el otro que le seguía, Felipe, el que luego iría a Samaria. Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles y quienes orando le impusieron las manos. Encima del diácono en estos momentos fueron puestas las manos como un desperdicio, se podría llegar a decir. Alguno diría, pero es una pérdida de tiempo, ¿para qué poner las manos sobre gente que va a atender mesas? Va a distribuir comida entre huérfanos y viudas. Es como un desperdicio de unción. Es que Dios ya estaba preparando hombres que si le eran fieles en lo poco, serían luego levantados en alto. Si en lo poco me eres fiel sobre mucho, te pondré. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya Dios comenzó a trabajar. Esteban, ¿me eres fiel? Sí, Señor. Aunque no toques altar, sí, Señor. Y aunque te maten por defender el ministerio de los apóstoles, sí, Señor. Porque lo que hizo Esteban fue defender a sus hermanos, los apóstoles. Entonces Esteban era un hombre que entendió, aunque tenga que servir mesa, si Dios me puso la unción, gloria a Dios por la unción. Cuando yo comenzaba el ministerio, se usaba una frase: ¿cuántos son ministros? Y saltaban diácono, obrero, soy ministro de altar. Hasta los músicos decían, somos ministros de alabanza. Y el pastor, después que lo escuchaba todo, decía, bueno, los ministros, necesito que vayan al baño a limpiarlo. Yo era joven, yo era parte de los ministros, así que me encontraba en los baños limpiando, porque no es bajeza, es parte de lo que es un diácono. La gente quiere ser reconocida en el ministerio, pero no quiere ensuciar sus manos. Por eso el Señor de señores tuvo que bajar, agacharse, agarrar el hebrillo, agarrar la toalla y lavar los pies de sus apóstoles, para enseñar que el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser el servidor de todos. Si no aprendes a servir a todos, entonces no eres nada grande. Es grande el que llega a ser pastor. Es grande el que llega a ser líder en la obra. Es grande el que llega a ser diácono. No es grande el que tiene un título. Grande es el que sirve a los demás. Mientras Dios me dé vida, seguiré sirviendo a los demás. No tendrás un pastor siempre en el altar. No tendrás un pastor caminando en las calles como siempre lo ha hecho. Porque yo entendí que eso es servicio. Y espero que alguien también aquí lo entienda. Y recuerde que no siempre su pastor será su pastor.
Algún momento Dios levantará un copastor, el cual también luego será pastor de esta iglesia. Pastor, ¿ya eligió a alguien? Sí, ya elegí a alguien. ¿Ya habló con ese alguien? Sí, ya hablé con ese alguien. Porque la obra todavía tiene que continuar. No continúa por este pastor, continúa por el pastor de los pastores. Entonces, cuando alguien lo entiende, ¿es correcto? Cuando alguien lo entiende, la mano de Dios comienza a trabajar. Seguimos, no me voy a quedar aquí. ¿Qué es lo que se debe establecer? Primero, el pastor, los apóstoles, el pastor delega actividades a los diáconos y establece a cada uno de ellos lo que tienen que hacer. Todo pastor debe delegar, pero establecer reglas de cómo se debe mover todo el cuerpo que le acompaña, tanto en el altar o debajo de él. Todos tienen que tener reglas establecidas. Así quiero que se muevan, porque así es como quiere el Espíritu Santo que se muevan. ¿La iglesia lo entendió? Primero de Timoteo, capítulo 3, verso 10 y verso, no lo dieron, el 11 va a ser muy fuerte. En el nombre de Jesús. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ya cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, le dice: Timoteo, ya que eres pastor de la iglesia, quiero que entiendas, antes de levantar un diácono, quiero que lo sometas a prueba. ¿Alguien sabe lo que es una prueba? La prueba es un lugar donde el profesor está delante tuyo así. El mío era así. El mío caminaba así. Cuando él caminaba así, se me paraba al lado, Dios mío, sudaba más que lo que estoy sudando ahora. Cuando uno no estudia y la prueba es sorpresa o la prueba es, pero si te avisen con un año de anticipación, pero la prueba es prueba. Entonces la Biblia dice, para levantar un diácono o alguien en un ministerio, primero debe ser sometido a prueba, a ver si pasa la prueba. O sea, pastor, ¿qué es lo que Dios nos somete a todos a pruebas? Para ver si la pasamos, para ver si aguantamos la presión de la prueba. En mi vida he pasado tantas pruebas y en cada una de ellas me he parado hasta en el fondo para no venir al altar. ¿Recuerdas? Cuanto más lejos estaba del altar es porque estaba remo. Y la prueba era dura. La prueba era en el hogar, en el ministerio, en mi vida personal. La prueba era grande. Las pruebas a veces pueden ser provocadas por uno, la prueba puede venir de parte de Dios. Pero siempre venía caminando y me paraba siempre ahí. Hasta un día tuve que pasar una prueba que iba a durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. ¿De acuerdo? 7 meses acá, parado acá sin predicar. Cantando, alabando a Dios. Todos pensando de todo de mi persona, no importa.
solamente sabía que lo mío era Dios y nada más. Pero nunca dejé el altar, nunca. Siempre me paré acá. No podés predicar, no predico, no hay problema. No podés testificar, no hay problema. No podés tocar ofrenda ni diezmo, no hay problema. Ranulfo, hacete cargo. ¿De acuerdo? Hasta creo que había César también, hacete cargo. Eso se llama prueba. Cuando viví las situaciones sentimentales en mi hogar, la única vez que falté fue una semana entera. Esa semana entera le delegué a la hermana Norma y al hermano Federico, háganse cargo de la iglesia. ¿Y usted qué va a hacer? Me voy a encerrar en mi cuarto en oración y ayuno, porque necesito superar esta crisis, porque ese lugar lo tengo que volver a tomar, pero no tengo fuerzas. Tengo que volver a estar en pie delante de la iglesia, pero no tengo fuerzas. Es más, no quiero, no puedo. Pero aquel día Dios fortaleció mi vida en oración y en ayuno. Cuando salí de ahí, hablé a cada miembro de esta iglesia. Y ahí nació el grupo que ustedes conocen. En el grupo de damas hay un título que lleva por nombre Transportando su Gloria o Transportadora de su Gloria. Salió del corazón de la hermana Norma y yo decidí acompañar la visión de ella. Y comenzamos a llevar el arca de Dios de casa en casa. Todos los días iba a un hogar y volvía los sábados y domingos a mirar mi congregación y veía a muchos deprimidos porque la prueba era grande y muchos deprimidos, hasta que un día me paré firme y le dije: ¿cuál es el problema? El que está pasando la prueba soy yo, no ustedes. Y si yo estoy en pie aquí para alabar a Dios, entonces usted tiene que acompañar el ministerio. ¿De qué manera? Alabando a Dios, porque esto es una prueba y la tenemos que pasar. Fue un año entero llevando la gloria de Dios de casa en casa. No sé si estabas en ese tiempo. No. Edith, levanta tu mano. Estabas en ese tiempo. ¿Te acuerdas las casas que habíamos ido? No te escucho bien, pero bien. Habíamos ido a muchas casas. No parábamos todos los días. La iglesia se movía de hogar en hogar. Porque de eso se trata, mi hermano. Se trata que no debes dejar lo que Dios te ha dado. Yo recuerdo esa historia, la quiero volver a compartir. El que maneja el coche es el jefe de hogar, pero su compañera, que está a la par, en un momento dado deja de cebarle mate. Y los mates ahora no son cebados de lado a lado. Ahora los mates son cebados de atrás, del asiento trasero. Lado a lado yo manejo. Ceba mate. Pero en un momento dado se va al asiento de atrás, solo. Y comienza la conversación mientras los mates van. Yo nunca lo mandé atrás, se fue solo. No está soportando la prueba. ¿Sabe cuántas veces he visto esto en el ministerio? Dios te va a probar el ministerio, te va a probar la familia. Hay gente que canta y dice: gloria a Dios por la familia que tengo. Pero te olvidaste el tiempo pasado cuando la pasaste. Te has olvidado tiempo pasado. Las cosas que sufriste con tu familia. Y desde acá no hubo un dedo que te acusó, sino un dedo que te buscó la forma de restituir y buscar la forma que tu familia vuelva. Por eso muchas veces la gente ante la prueba juzga, condena, porque se olvida de dónde ha salido. Pero su pastor, le digo la verdad, nunca olvida de dónde ha salido. Por eso día tras día invierte su tiempo en a ver si puedo alcanzar a alguno para que conozca a Cristo. A ver si alguien puede ser salvo de la garra del diablo. Para ver si quizás lo que yo no pueda conseguir, lo pueda conseguir él. Porque
Porque ese es el ministerio de un varón de Dios. Es quizás lo que yo no puedo conseguir, lo puedas conseguir tú. Y esas son las visiones que estoy compartiendo. Por eso los hombres de Dios tienen que vivir pruebas. Las mujeres de Dios tienen que vivir pruebas. Y es en las pruebas cuando los vemos. Si todavía cantan alegre en el camino de la vida y de la verdad. Porque cuando todo anda sobre ruedas, todo el mundo ríe, está contento, testifica, canta, hace todo lo que tiene que hacer. Porque no tiene prueba. Pero cuando la prueba se levanta y el matrimonio empieza a sacudirse, cuando los hijos se están yendo de casa, ahí se llama prueba. No importa cómo vino, pero es prueba. En donde tu fe está siendo probada. ¿Qué es lo que más ama, a Dios o a lo que estás perdiendo? Por eso, mi hermano, en algún momento pasarás una prueba. Porque la prueba nos llega a todos. Más especialmente cuando tu dedo acusa. Cuando tu lengua es muy rápida para condenar a otros. Prepárate porque te va a llegar la misma prueba que estás condenando a otros. Cuando ese día llegue, cuando seas sometido a prueba, recuerda, tendrás que pasar la prueba. Pero ¿cómo la hago? Como hace tu pastor, confiando en el Señor su Dios. El que me llamó y te llamó a ti, Él mismo te fortalecerá. Él mismo guardará tu depósito sin caída. Él mismo te guardará para que puedas pelear la buena batalla de la fe. Y cuando lo hayas acabado todo, todavía estarás firme. ¿Quién dice amén a la palabra de Dios? Por eso la palabra prueba. Cuando Dios te selecciona del grupo, te llama, usted va a ser un diácono en este caso, debe ser sometido primero a prueba para que luego pueda ejercer el diaconado si son irreprensibles. Es decir, no tengo nada para reprenderte. Se te dio una prueba. Bien, pues bueno, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que no quiere pasar la prueba, pero quiere ser reconocido. Hay gente que no quiere ser diácono, pero sí quiere ser pastor, sin ser diácono. Hay gente que quiere que le obedezcan, pero él no quiere obedecer. Hay gente que quiere tener autoridad, pero él no se somete a autoridad. Nunca he estado sin autoridad. Ni el día que me hice libre. Esta iglesia nunca ha estado, ni su pastor nunca ha estado fuera de cobertura o de autoridad. Cuando llegué a este ministerio de Ferrari, lo debes recordar, diáconos me rodearon y me dijeron, me gustaría que usted se haga pastor independiente, ¿recuerdas? Y dije, no, respeto la autoridad y quiero estar bajo autoridad. Porque no puedo demandar autoridad si yo no estoy bajo autoridad. No puedo pedir obediencia si yo mismo no estoy obedeciendo. ¿Y a quién obedezco? Tanto a Dios y a toda institución humana. Porque eso es parte de estar sujeto y sometido, como la palabra de Dios nos ordena. O sea que tienes que sembrar y acorde a lo que siembras, vas a cosechar. ¿Alguien quería gloria a Dios? Hechos, capítulo 13. ¿Toda la iglesia está aquí? ¿Está aprendiendo? Bien.
Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. ¿Quién puede leer? En el nombre de Jesús. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los decidieron. ¿Qué aprendemos de este texto? Cuando se habló a nivel iglesia, necesitamos extendernos, necesitamos... La iglesia creció, hay gentiles ahora. Antes eran judíos, pero ahora hay gentiles. ¿Cómo hacemos para llegar a ellos? Necesitamos levantar a 2, 3, 4, lo que Dios diga, pero necesitamos levantar misioneros, gente que lleve el mensaje más allá entre los gentiles. Dice el capítulo 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué es lo que había? Profeta y maestro, y se menciona a Bernabé. Bernabé profeta. Yo pensé que solamente Bernabé era el que había dado plata y todas sus ganancias a los apóstoles, ¿no? Acá menciona que entre esos profetas y maestros estaba Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo, Dios. ¿Qué es lo que se hizo? Se ministró, se ayunó, se oró y se esperó. ¿Están seguros con Saulo? ¿Estás seguro que Saulo puede ser un apóstol? ¿Estás seguro? Porque fíjate que Saulo le dio la espalda al judaísmo, no sea que ahora le dé la espalda al cristianismo. Recuerda que Saulo puede ser un lobo disfrazado de oveja, ¿eh? ¿Alguien da fe por Saulo? Porque todavía se llama Saulo, no es Pablo. Estaba en la iglesia, por eso habían orado y ayunado. ¿Lo levantamos a este hombre o no lo levantamos? Y el Espíritu Santo, como hubo oración y como hubo ayuno, el Espíritu Santo dijo: apartadme a estos. ¿Cómo fue esto? Alguien siendo profeta. Porque esto se hace de esta manera. Alguien siendo profeta habla y dice, el Espíritu Santo dice, o así dice el Señor: apartadme a estos. No, pero lo tiene que elegir el pueblo, porque yo recuerdo que la primera vez fue el pueblo que lo eligió. El Espíritu Santo ahora, ya la iglesia había crecido, ahora el Espíritu Santo tiene otra forma de trabajo y dice: apartadme ahora a estos. ¿Para qué? Para la obra a los que los he llamado. Cuando usted llega a la iglesia, Dios ya lo ha apartado a usted para una obra. Quizás usted no lo entiende, pero en algún momento Dios lo va a estar llamando a usted y le va a decir: ahora es el momento para lo cual Dios te ha llamado. Alguien que diga gloria a Dios. ¿Y cómo termina el verso 3? Le impusieron las manos y lo despidieron. Cuando se levanta, en este caso, un misionero a Rebaberchi, te encomiendo del Señor y a su gracia, porque solamente Dios sabe dónde lo va a llevar, pero donde Dios lo lleve, Dios estará con usted. Tiene que resistir la prueba, pero Dios no lo va a dejar. Primera de Timoteo, capítulo 4, 14.
11. Dice en el nombre de Jesús, no descuides el don que hay en ti. ¿Alguien sabe de qué don estoy hablando? Del Espíritu Santo. Te podría decir amén, pero yo tampoco lo sé. Algunos llegan a sugerir que se refiere al don de sabiduría, de ser maestro, de ciencia. Acá solamente dice no descuides el don, y como hay 9 dones, no sé de cuál de ellos se refiere. No descuides. Pastor, ¿qué significa? Hay gente que puede descuidar el don. Por eso la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hablaste en lengua? Si tienes el don de la enseñanza, ¿cuándo fue la última vez que enseñaste? No lo descuides. Si tienes el don de alabanza, ¿cuándo fue la última vez que cantaste? No lo descuides. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante. Eso es profecía, don de profecía. Ejemplo, el Espíritu Santo está hablando por Ranulfo y dice, Pastor Cristian, ¿ve ese hermano? Sí, hermano. Don de profecía. ¿Ve ese hermano? Quiero que vaya y lo unja, para que sea un pastor, un evangelista, un misionero. Así se mueve el ministerio de Pablo y Timoteo. Dice que el ministerio que Timoteo recibió fue dado mediante a una profecía. Alguien profetizó y dijo, ese joven ya está para ser pastor. Y cuando fue dada la profecía, el apóstol Pablo, con la imposición de manos, acompañado del presbiterio, de los pastores, de los ancianos, presbíteros que le acompañaban, todos ellos colocaron manos sobre Timoteo, porque había sido elegido como pastor de esa iglesia. Yo quiero que entiendas, el día que se te separa para un liderazgo, se te tiene que parar delante de la congregación. Se te separa para ser un líder, se te tiene que parar delante de la congregación. Se te separa para ser un diácono, se te tiene que parar delante de la congregación. Y los que rodean como pueblo, por orden directa, deben acercarse a ese líder y orar con una cobertura sobre él. Así es como se procede. Levantando a este pastor, el presbiterio, todos impusieron manos. Están pensando, ¿no? Los dejé preocupados por este tema. Por eso se dice, primero sean sometidos a prueba, para que cuando llegue ese día se pueda decir aprobado. Porque se le dio un tiempo de prueba, de observación, para ver cómo se comportaban, para ver cómo llevaban adelante este ministerio. Sin imposición de mano no se hace nada de esto. Significa, iglesia, que algo está faltando a muchos. Ignorancia del pastor, no, su pastor sabe esto. Pero también su pastor sabe que debe ser primero sometido a prueba. Y cuando venga la presión, esto no es para mí lo largo, esto no es largar, esto es agarrar fuerte.
Esto es crecer, progresar, avanzar, porque viene de parte de Dios. Por eso, cuando hablamos del presbiterio, podemos llegar a entender, hubo una profecía, el presbiterio, todos pusieron manos. Segundo y último texto, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Ya los que quieran acercarse a la música, ya lo pueden hacer. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre de Jesús, por lo cual te aconsejo. Esto es un consejo de Pablo a Timoteo. No lo está obligando, lo está aconsejando. Y en este consejo le dice: quiero que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wow. O sea que depende mucho de tu pastor. Sí, depende de tu pastor, que esa bendición te sea otorgada, porque es de parte de Dios una cobertura especial. Por eso, iglesia, vaya entendiendo, todo arranca comenzando desde un orden espiritual.